Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, compartiendo la información, la cual siempre agradecemos por la participación a través del hilo telefónico. Gracias por estar una noche más siendo fiel a esta casa y a este programa. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo están? Pues bien, una noche más contigo y un poquito frío sí que hace, pero sí, bien. La verdad que sí. Anoche cayó un poquito de agua por esta zona y eso es bueno que llueva para limpiar un poco después de la tierra que por lo menos la atmósfera. Exacto. Pues bueno, quería comentarle un poco de algunas informaciones que tengo por aquí. Por ejemplo, le quería comentar que España invertirá 4.300 millones en los nuevos Eurofacte para Canarias y en actualizar la flota actual. Dice, el proyecto Halcón está valorado en 2.043 millones y el programa para evolucionar el avión tiene un presupuesto de 2.250 millones hasta el 2026. Recuerda que se hablaba de que Canarias se quedaba desprotegida porque ya los aviones que habían estaban obsoletos y que no había y se iba a combinar con otros. Pues parece ser que al final se está invirtiendo en materia y Canarias pues va a tener pues este tipo de avión que se suele usar para la vigilancia y control del espacio aéreo, ¿no? Yo creo que es positivo el Ministerio de Defensa y yo creo que era hora de que se invirtiera y hiciera este tipo de cosas. Por otro lado, quería también hablarles que el Supremo avala el despido de una vigilante del aeropuerto que dejó pasar un arma con munición. Estamos hablando de Lanzarote. El fallo rechaza el recurso de la trabajadora y confirma la sentencia previa que consideraron probado que permitió el paso de ese equipaje y que tampoco lo notificó a la Guardia Civil ni a su empresa. Por lo tanto, la trabajadora ha sido despedida y la sentencia lo confirma por un tema de que ni lo comunicó precisamente a la Guardia Civil. Otro tema que quiero comentar es que investigan por maltrato a los responsables de la mayor residencia de ancianos en Canarias tras un brote de coronavirus. El juzgado de primera instancia de instrucción número 2 del Puerto de la Cruz ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía por un supuesto caso de maltrato detectado en ancianos en la residencia privada Hogar Santa Rita, ubicada en el citado municipio de Tinerfeño. Allí murieron 27 personas durante un brote de coronavirus detectado entre finales del 2020 y principios del 2021. Fuentes oficiales del Servicio de Comunicación y Tribunal Superior de Justicia informaron este jueves de que el juez Íñigo Herrero, que ahora instruye la causa, admitió la denuncia de la Fiscalía el 17 de noviembre. Por lo tanto, estamos hablando de otro escándalo en el cual ya en Gran Canaria, en Puerto Rico concretamente, también había este tipo de investigación y ahora también. Es decir, que el área de asuntos sociales del Gobierno de Canarias parece ser que no da una y estamos viendo cómo al final pues se tramitan en los juzgados pues, este tipo de denuncias porque posiblemente pueda haber supuestos delitos o infracciones. Y yo creo que se debe poner las cosas en su sitio. Yo quería hacer un resumen de los eventos de extremo en España en el año 21 que con el tema del cambio climático se ha venido dando. Por ejemplo, quería recordar que Filomena fue un fenómeno que se dio en España que nunca se hubiera dado y se colapsó todo lo que era Madrid. También Dana, el daño que causó este fenómeno meteorológico son innumerables tanto en vivienda como en carretera, es decir que hizo otro daño bastante. El de La Palma, el de la erupción del volcán también ha sido un daño bastante importante que ocasionó. Según información por el tema del cambio climático en el año 2021, si sumamos lo que son los daños en euros, el huracán Ida en Estados Unidos supuso 57.700 millones, inundaciones en Centro Europa 38.000 millones, tormenta invernal en Texas 20.000 millones, inundaciones también en China 15.500 millones, inundaciones en Colombia, en Canadá también son 6.600 millones.
Ola de frío en Francia, 5.000. En la India, pues hubo 2.640. Inundaciones también en Australia, 2.100. Un tifón que hubo en China, en Filipinas, Japón, pues 1.850. Y luego también, pues en las Malvinas, en la India, pues son 1.300. Yo lo que veo es que si hacemos una suma de todos estos fenómenos que ha habido en el año 21, lo que han gastado los gobiernos para poder, hablamos va de 150.600 millones de euros. Esto es lo que el cambio climático conlleva, en que tenemos que gastar mucho dinero para reparar el daño que se está haciendo por no prever estas cosas, que es lo que decíamos el otro día. Si sube el nivel del mar en Las Palmas de Gran Canaria, la avenida marítima se va a ver muy afectado, y para eso se tiene que tener unos presupuestos ya previstos para los daños ocasionados se puedan reparar sobre la marcha, porque si no hay dinero se quedará esperando y la ciudadanía va a tener que soportar todos esos daños. Pero como eso, muchísimo más. Por lo tanto, yo sigo pensando que tenemos que seguir pensando en el cambio climático para mejorar, ¿me entiendes?, la vida, y en seguir, pues, en todos los sentidos, mejorar todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental. Sin embargo, yo detecto, por ejemplo, en Canarias, que esto no se está cuidando. Y como no se está cuidando, pues tenemos diferentes problemas. Al final, por ejemplo, le quiero comentar sobre el tema de que una alcaldesa y 3 alcaldes de Tenerife, procesados por su inacción ante los constantes vertidos tóxicos en el polígono industrial del Valle de Güímar. El juez da un plazo de 10 días para que la parte personada como acusación popular, Izquierda Unida y Se Puede, la Fiscalía presente escrito calificando provisional con vista a la apertura del juicio. Es decir, que estamos viendo que hay políticos que pasan olímpicamente y algunos, pues, que llevan a la Fiscalía, pues se tienen que enfrentar. Aquí hablamos de la actual alcaldesa de la Candelaria, María Brito, del PSOE, o los ex regidores locales de Gumecindo García, es alcalde de la Candelaria, del PSOE, Carmen Luis Castro es alcalde de Güímar, del PP, José Juan Leme es alcalde de Arafo, por el PP, y luego por Coalición Canaria. Es decir, que hay varios cargos públicos que hacen dejaciones de sus funciones, y a sabiendas que existen estos problemas medioambientales, pues no hacen nada. Y luego vienen las sanciones en Europa, que tienen que pagarlo todos los ciudadanos, luego vienen las reparaciones, que tienen que hacerse inversiones, y además, pues le hacemos un daño al medio ambiente, que posiblemente con esto, que son aguas residuales que va a parar más, pues contaminamos lo que es las costas, y además, pues los peces que puedan estar en esa zona. Entonces, yo siempre digo que estas cosas o los ponemos de verdad en serio a cuidar todo lo que tenemos, o seguimos contaminando, y como somos islas, pues mayor problema podemos tener. Y esto es una de las pruebas que siguen surgiendo. Por ejemplo, otro caso que el otro día sucedió, que un desguace incendiado en Granadilla carecía de licencia desde el año 2002. Es decir, hay un desguace en una zona que no está preparada para ese desguace, porque tiene que tener unas condiciones para poder tener todos esos vehículos en esa zona. Pues al final esto se prendió fuego, ardió aquello, y ahora pues vamos a ver cómo se soluciona ese daño. Dice: el aparatoso incendio vivido el pasado martes en Granadilla, municipio del sur de Tenerife, ha destapado en una situación irregular en la empresa propietaria del desguace incendiado. Desguaces Insulares SL, carecía de autorización para mantener la actividad desde el mes de septiembre del 2002. Haberse caducado la resolución y haber perdido el recurso que había interpuesto en los juzgados. Así lo han confirmado este periódico el viceconsejero de la lucha contra el cambio climático y transición ecológica, Miguel Ángel Pérez. Por lo tanto, estamos viendo que esta situación se está dando en muchos sitios. Por ejemplo, en Telde tenemos un ejemplo, que en Ginama se prendió fuego un sitio donde hay desguace, y ahí no ha pasado nada. Ahí sigue funcionando, no hace dejación, y claro, hace dejación las administraciones, y por lo tanto sigue estando en el estado que está, contaminando el suelo. Pues para ellos parece ser que esto no tiene que ver. Por lo tanto, a veces estas cosas, la Fiscalía de Medio Ambiente tiene que llamarle la atención a estos cargos públicos, porque hacen dejación de funciones y seguimos contaminando, como estamos hablando de tantos casos que se dan.
Por otro lado, quería comentar que el sector turístico del archipiélago cierra en el 2021 con una venta de 23 hoteles por 633 millones. La necesidad de liquidez de las cadenas hoteleras tras el parón turístico por el COVID hayan respuesta en el apetito de los fondos de inversión. Hemos visto que se ha sufrido en el hotel turismo bastante, sí, y por eso se han tenido que buscar fórmulas de liquidez. También es cierto de que ahí se ha pedido ayuda con los fondos ICO, en el cual pues hay muchas empresas que lo han pedido y ahora toca empezar a pagar. La situación económica no ha sido tan buena como creían que podía ser para hacerle frente. Algunos no sé si podrán hacerle frente a esos fondos ICO y vamos a ver en qué sitio se van a meter, si le podrán hacer frente o no le van a poder. Y eso es un problema que conlleva de que si no lo puede hacer frente puede haber personas que tengan que ir al paro, a consecuencia de no tener liquidez para hacerle frente a esa situación. Luego, por otro lado, 4.300 docentes interinos canarios podrán obtener su plaza por un concurso de mérito. El proceso se convocará este año. En junio habrá oposiciones de maestros en la 2023 y 2024. Se aplicará el sistema de que favorece a la estabilidad de quienes ya trabajan. Yo sigo pensando lo mismo. Es decir, tienen que participar todo el mundo. Tiene derecho a unas oposiciones y se deben presentar a unas oposiciones aunque estas personas estén trabajando dentro de cualquier administración. Sí. Porque entonces no somos todos antes igual a la ley. Y esto me parece fatal. De hecho, Europa se lo dijo a España, usted tiene que quitar la temporalidad que existe en la administración. Y vemos que en la administración esto sucede y ahora quieren reparar el daño saltándose la ley también. Y yo entiendo de que sí, es cierto, de que lleva mucho tiempo, tiene experiencia y demás, pero mire, sí, usted no es mejor que la persona que se ha preparado y tiene derecho a un puesto como usted. Sí, claro. Por lo tanto, yo creo que se debe cumplir lo que dicen las normas, porque si seguimos de esta manera, pues vemos los problemas que al final conlleva en la administración que intenta de someterlo de las maneras que ellos creen. Llevando con esa tesis se va a despedir a todas las personas que están en esa situación, la cual la indemnización será multimillonaria. Claro. Que tendremos que pagar todos los españoles. Exacto. Y yo pediría que los juzgados intervengan y pidan responsabilidad patrimonial a aquellos responsables que han permitido esto. ¿Son tantos? Por eso. A todos. ¿Son tantos? Pues a todos. Se le pide responsabilidad. Es la porque que si es, usted, exacto, si usted se salta la ley, no tengo por qué. Pero hay una cosa que dice que base a no tener masa administrativa de poder sacar concursos, hay un servicio esencial que hay que prestar. Por lo cual, si yo no presto esos servicios esenciales, tengo que parar y paralizar la administración. Entonces, entre el daño y el perjuicio que se tiene que llevar, hay que seguir con la continuidad. Por eso, entonces está también todo organizado y todo. Por eso, lo tienen organizado para que los errores no se puedan corregir. Y como no le pasa nada, seguirán cometiendo errores. Porque al final va a decir, si yo calculo el daño que se ha hecho y lo que me cuesta y no puedo paralizar, al final tenemos que seguir. Y a mí me parece fatal. Si un señor, ¿me entiendes?, comete un error, ¿verdad que a ese señor se lo hacen pagar? ¿Y por qué a los que los administran cometiendo errores no se lo hacen pagar? Un señor fabrica una casa en un suelo ilegal y viene el juez y le dice hay que tirarla. Sí. Pues si ya está fabricada, déjesela. Ah, no se la deja. Hombre, la biblioteca no se tiró. Por eso, por eso. Ese es el problema. La biblioteca de Las Palmas no se tiró. No. La comisaría de Las Palmas no se tiró. Y como muchas de esas. Efectivamente. Entonces, eso es lo que no se podemos permitir. Porque si no, seguiremos así. Y desgraciadamente, si seguimos haciendo eso, pues mire, no vale de nada. Es tanto la metralla que está metida y la maraña que está metida y organizar que el reconducir todo este tema es totalmente inviable. Pues por algún sitio tenemos que empezar, digo yo, a no ser que se quiera seguir con el sistema que tenemos implantado, que lo sigue machacando a aquellas personas que realmente sí necesitan ayuda y no los que no necesitan.
Por otro lado, quería comentarles sobre el tema de, hay una empresa que nos manda una comunicación que es, dice, nace una nueva conexión entre las Islas Canarias con hidroavión. La empresa Surcar unirá Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Dice, la isla Canaria disfrutará en breve de un revolucionario servicio entre las Islas Gracias a la empresa Surcar Airline, que ofrecerá conexiones e hidroaviones, en principio entre Tenerife y Gran Canaria y La Palma. Con los primeros vuelos se prueba ante las principales instituciones y medios de comunicación para desmontar la viabilidad del proyecto. Se realizará entre Santa Cruz de Tenerife y La Palma los días 31 de enero, el 1, 2 y 3 de febrero. Por los vuelos comerciales no comenzará hasta otoño. Por lo tanto, estamos viendo las imágenes de esa empresa que quieren hacer este tipo de trayectos y se van a hacer pruebas para que vean que puede ser viable en un momento determinado. Y bueno, pues a lo mejor, yo sé que de esto se lleva hablando mucho tiempo, pero a ver si ya a lo mejor se hace esto se hace realidad y pueda ser viable. Me parece interesante si es viable, ¿no? Por otro lado, yo digo una nota de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Las Palmas, dice el gobierno de Canarias adeuda 21 millones de euros a los servicios sociales de la ciudad, mientras el alcalde continúa sumiso al ejecutivo de mantenimiento de las colas de hambre a su propio vecino. Pues esto lo manda el señor Francis Candí, tacha de reprochable la actitud de Augusto Hidalgo ante las dramáticas situaciones de emergencia social que se vive en miles de familias vulnerables en la capital. Pide al grupo de gobierno que ponga fin a la angustia y la desaparición de las personas que viven en la pobreza y reclame al gobierno de Canarias los 21 millones que le corresponde al ayuntamiento en materia social para dar a estos vecinos vida digna. Pues yo creo que sí, que efectivamente si le debe el gobierno de Canarias este dinero y en Las Palmas existe este drama, que es un drama de gente que vive en la calle, pues yo creo que se debe poner las pilas el señor alcalde para poder solucionar esta situación. Y bueno, y más en el momento que vivimos con pandemia y demás. Por otro lado, hay otra información que dice que el 42% de las corporaciones locales pagan con retraso a sus proveedores. El Cabildo de Fuerteventura y 9 ayuntamientos tardan más de 3 meses en abonar las facturas, pese a que el plazo máximo legal es de 30 días. Dice, por ejemplo, el consistorio de San Bartolomé de Tirajana se demora 1 año en hacer los pagos. 1 año. La norma dice que son 30 días. Sí. Estos tardan 1 año. ¿Tiene alguna sanción los responsables? Ni la van a tener. Pues ese es el problema. ¿Cuándo empezaremos a cumplir con las normas, las administraciones, para que no sigan sufriendo? Las administraciones están exentas. Están de cumplir exentas. con normas. Pues tendremos que seguir aguantando lo que hacen las administraciones. Pero no lo hacen ni esto, ni lo hacen los que estén, ni lo van a hacer los que entren en el 23. Pues si no lo hace nadie, pues ¿para qué votamos? ¿Para que sigan ellos viviendo bien? Efectivamente. Pues desgraciadamente, por ejemplo, el ayuntamiento de San Bartolomé aparece como número 1, después el de Tagorante como número 2, que tarda 203 días, el de Telde precisamente el número 3, que tarda 193 días, y sabéis lo que ha dicho, y saben lo que dicen, que no, que ellos pagan. A 30 días. A 30 días. Pues no, según los datos son 193 días. Y así hay muchos municipios que yo entiendo que a lo mejor no cumpla con 30 días, pero hombre, 60 días máximo, porque... Es que claro, cuando empezamos así, no, a 60 días, no. Hombre, pero si podemos ir a 90, pues vamos a 120. Y si vamos a 120, podemos... No. Y al final vamos a los 190. No. Sí, es que usted tiene que cumplir 30 días. Pues ya está. Pero si usted tiene un problema puntual por lo que sea, y se pasa 2 o 3 días, nadie va a decir nada. ¿Por qué? Claro. Porque al final, ¿me entiende? Son 2 o 3 días. Lo que no puede usted mantener una empresa 1 año sin cobrar porque le hace un daño. Lo que no puede hacer es 193 días como Telde. Le hace un daño a las empresas.
Por lo tanto, lo que no podemos asumir, oiga, 30 días, bueno, ¿quién dice 45? Vale, pero es asumible. Lo que no se puede es asumir tantos días. Todos los contratos deberían pasar por donde se tiene que pasar, se tiene que canalizar, claro, pero y que tenga el mismo derecho que tenga todo el mundo. Sí, pero los contratos no se hacen. El problema es que las administraciones hacen contratos a dedo que no tienen partida y que luego, ¿me entiende?, no se pueden ejecutar. Ese es el problema, claro. Y luego viene el interventor y le dice, mire, es que usted no puede hacer esto. Ah, vale, pues tenemos que llevarlo pleno, tenemos que llevar un reconocimiento de deuda y ya eso tal, y así se pasa, ¿me entiende?, mucho tiempo. Por lo tanto, le hace un daño a las empresas que participan. Desgraciadamente está funcionando las administraciones locales de esta manera, y eso es un tema que se lo tienen que tomar en serio. Y si no, pues mire, lo que yo decía, siempre hay que tener el que se equivoca que pague, porque si no, al final esto nunca va a cambiar y tenemos que empezar por algún sitio. Hay una información, por ejemplo, que esta semana sacaba la prensa escrita y hablaba de que el sábado pasado, y efectivamente en Telde hubo una manifestación en la Higuera Canaria con el tema de la fibra, solicitando la fibra para Tara, la Higuera Canaria, San Roque, La Solana y todo eso. Pues mire, la noticia sale chiquitita, claro, pero sin embargo una empresa que viene a Telde a poner un punto de alquiler de vehículos, sale una hoja completa. Es más importante que venga una empresa a poner un punto de vehículos de alquiler que todos los vecinos y vecinas que requieren de este servicio, que es esencial. Es un servicio esencial porque ya las administraciones se han ido digitalizando, por lo tanto se requiere este servicio, y si no lo tienen no podrán las personas hacer sus temas con internet. Pues yo espero de que la administración local se ponga las pilas y exija ya a las empresas que han adquirido el compromiso de instalar la fibra en estos barrios y la ponga de una vez. Pues mire, no lo pongo en duda que llegará un momento que las compañías van a pedir que el que quiere la fibra pague el cable y pague todos los gastos. Vale, pues por eso mismo va a llegar la administración se tiene que poner las pilas. Pero no la administración, lo va a decir al usuario. No, pero la administración es la que tiene, la administración es lo que tiene que saber viendo, controlar. Porque las administraciones veo que están flojas y las compañías... Pues mire, vamos a sufrir lo mismo que decíamos el otro día con los bancos. Los bancos han cerrado oficinas, han quitado personal y además ha dejado casi a 10 millones de personas mayores que no saben manejar los cajeros. Y ahora para cobrarle tiene que ir una persona con él. Y para hacer una gestión tiene que ir una persona. Y al final, es decir, ha expulsado usted a una serie de personas que también requiere de servicio. Y para eso está el gobierno. Ya. El gobierno está para gobernar. Sí, pero el gobierno y no para cobrar y que hace el sin hacer está nada. Para gobernar y te va a decir los bancos, mira, esto es una empresa privada y usted permíteme que mi organización de mi empresa la gestione yo. Esto no es un ente público. Usted si presta un servicio público, la administración puede intervenir. Yo tengo un banco y tengo unos clientes. Usted puede tener un banco y presta un servicio público. Usted tiene que ajustarse a lo que dice. Y los bancos van a decir, mire, esto es una entidad privada en el cual tenemos un consejo de administración. Sí. Y esto lo tenemos nosotros. Mire, los pero no como ustedes quieran. Sí. Como las normas dice. Mi empresa bajo la... No. Pero vaya. El gobierno no marca las normas. Y usted tiene una empresa y usted requiere de unas autorizaciones administrativas para prestar un servicio público de una forma que dice la ley. Y si usted no lo presta, ¿me entiende? Puede intervenir el Estado. Eso está claro. Es así como funciona. Ahora, que si resulta que don Dinero manda, bueno, pues entonces el Estado mira para otro lado, deja hacer lo que le da la gana a las grandes empresas, como puede ser Telefónica, como puede ser los bancos, como puede ser UNERCO, como puede ser un montón de empresas. Mira, hay una entidad que es el Banco de España. El Banco de España lo pagamos todos nosotros, por lo cual que tenemos que decirle al gobierno que el Banco de España no dé esa facilidad. Y las entidades bancarias estas privadas, cada uno irá a la que más le interese. Nadie está obligado a tener la cuenta. Sí, pero el Banco de España es el policía de los bancos. Sí, pero vamos al Banco de España. Oye, ¿cuál es la entidad? El Estado tiene que tener la banca. ¿Cuál es la banca? La Banca de España, que le tiene que ser la ONG, que contrate a todo el mundo. Y así los primos de Sánchez también pueden entrar allí y que abran eso. Ahora la entidad bancaria va a decir, no, mire, el proceso mío de viabilidad es este y las tendencias son estas. Por eso le digo, yo le digo lo que... Le dice Estado, no, tiene que presentar usted más servicios. Dice, sí, ven, mira, inviérteme aquí para cubrir todos esos costes. Yo le digo,
El sistema funciona. Ustedes se recuerdan de Rumasa lo que hizo, ¿me entiende? Claro, González. Rumasa, por lo tanto, intervino, ¿me entiende? Lo que tenía y... Sí, Rumasa fue la presión de otros bancos, como el Panesto, claro, por ejemplo. Por eso le digo, pues no, lo que tenemos que hacer es que las leyes, las normas están para cumplirlas todos, no unos cuantos. O incumplirla, la administración, como hemos hablado, las administraciones incumplen muchas normas que al final todos los vecinos o los usuarios se ven afectados. Y desgraciadamente, pues por eso lo van como lo van y al final pues tenemos lo que tenemos. Por otro lado, quería comentar sobre el tema de que SECSA, el grupo SECSA y el grupo Iberia, sella una ambiciosa alianza estratégica para descarbonizar a gran escala el transporte aéreo. Estas dos compañías se han unido y parece ser que quieren hacer ese grupo para poder descarbonizar en la gran escala del transporte aéreo y así poder mejorar un poco lo que es los transportes aéreos. Dice, las dos grandes compañías españolas se unen para desarrollar la producción biocombustible sostenible para la aviación a gran escala, a partir de residuos de aceites usados, reciclados u otras materias primas de origen vegetal sostenible, biocombustible. Me parece importante que también las grandes compañías empiecen a trabajar en este sentido porque es mejorar lo que tiene que ver con el medio ambiente. En el puerto pues vemos que la actividad portuaria en la luz alcanza los mejores años de su historia. Dice, el tráfico roza a los 25 millones de toneladas y crece un 9,11% respecto a los últimos ejercicios ante el comienzo de la pandemia. Que el banco que el puerto le vaya bien me alegro, porque sobre todo es el puerto de Las Palmas. Ahora, sí es verdad que hay datos que dicen que no son tan buenos y en este caso pues es una información que dice que van bien. La verdad es que estamos encontrando datos para todos los gustos. Yo espero que sea así por el bien de todos. Y por otro lado quería comentarle un tema que habla de que resulta que tenemos 445.568 políticos en España, más políticos viendo los presupuestos que en ningún país de Europa, es decir, viven de los presupuestos de eso. Tenemos 300 políticos más que Alemania, con la mitad de población, 40 millones frente a 80 millones. Imagínense, tenemos más que Alemania y tenemos la mitad de habitantes que Alemania. Luego vemos que dicen más políticos que médicos, policía y bomberos. También tenemos más políticos que médicos. Los 165.967 médicos, 154.000 policías y 19.854 bomberos suma 339.821. Por lo tanto, es lo que yo le decía, que 445.000 políticos y estas personas tenemos 339. Si nosotros cogemos y hacemos un cálculo que los 445.000 políticos le ponemos a 5.000 euros de media, porque pueden estar ganando 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 y más. Pero si le ponemos a 5.000, nosotros por los 445.668 políticos pagaríamos 2.227 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad tan bestial que los quedamos sorprendidos. Sin embargo, los maestros ganan 1.400 euros por preparar para la vida, o los policías ganan 1.600 euros por arriesgar por ti su vida, o los bomberos 1.800 euros por salvar tu vida, y los médicos 2.200 euros por mantener con vida. Los diputados ganan 30.000 euros por joderte la vida y los 30.000 son para toda la vida. Es decir, que al final estamos viendo que en la política se está yendo cualquier persona que pueda. ¿Por qué? Porque para ser policía requiere el bachillerato superior y hacer una oposición. Para ser bombero también requiere el bachiller superior y hacer oposiciones. Para maestro, bachiller superior y titular universitario con 4 años. El médico tiene el bachiller superior, las notas medias altas de selectividad, un titular universitario, 6 años, oposición a la MIR, especialidad obligatoria 4 años. Por lo tanto, vemos que tienen que tener una titulación, un montón de personas para tener esos sueldos, sí. Y sin embargo, en la política, pues van sin vergüenzas. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque los hay que son sinvergüenza. No, porque no tiene estudio. No, que son sinvergüenza. Hombre, eso lo sabemos. Por lo tanto, eso es lo que le estoy diciendo. También lo votamos, sin embargo, algunos que tampoco tienen estudio. En la comparación de la gente que no tiene estudio y los que no tienen estudio. En algunos que no tienen estudio, que también van a la política, vemos que todos los demás tienen que tener estudio y tienen el sueldo que tienen. Bien. Y además lo que hace en la política es se aumenta los trabajos, es decir, no se requiere tanto político. Y ahí está la prueba con Alemania, la comparación. ¿Ya? Claro, todo el mundo quiere estar enchufado y tener un sueldito, sí, y sin trabajar. Y si sacamos una encuesta y le preguntamos a la sociedad, ¿usted quisiera ser político, cobrar eso? Y vamos a ver quién va a decir que no. Claro. Todo el mundo diría que Por lo sí. tanto, yo creo que las cosas deben cambiar para que los políticos ganen su sueldo decente, pero con responsabilidad, como tiene un policía, como tiene un médico, como tiene un maestro, como tiene un albañil, como tiene un electricista, como tiene todo. No sé, por lo tanto, es un tema que yo creo. Por otro lado, quería hablar, porque esta semana, nosotros las semanas pasadas, el viernes, lo hace llegar una carta que la consejera que se marchó del Ayuntamiento de Telde, Auri Saavedra, lo llegó una carta, que sepa todo el mundo, que no me la dio ningún concejal del Pleno del Ayuntamiento de Telde, me la hicieron llegar, el programa de Juan el Calentito la leyó completa, y bueno, pues al final, al fin de semana, parece ser que ya después habían varios medios que al final pues estaban hablando de esta carta. Yo quería comentar algunos temas porque en la carta, y voy a decir lo que dice al final la carta, para que se entienda un poco cómo va el tema. Una carta que parece ser que la redacta la señora concejal y se la enviaba a la ejecutiva de Nueva Canaria. No, la concejala la redacta y la quiere leer en la ejecutiva y no se la dejaron leer. Entonces al final, pues parece ser que esta carta salió de las manos de ella y la tenemos nosotros. Por lo tanto, yo quiero decir lo que ella dice, que dice, yo no hubiera escrito esta carta si no me hubieran aconsejado no hablar y salir por la puerta de atrás. Lo dice ella al terminar la carta. Por lo tanto, ya ellas sabían que la iban a acusar. Podía decir, por ejemplo, otra frase que dice en la carta, dice, porque hasta en eso me pidió hacer la vista gorda, porque no era ni mi batalla, pero si ocurre algo en esa cantina, algún día alguien podría ir a la cárcel. Habla en la carta de diferentes temas que le ocurren. Hay otro párrafo que habla, yo no soy una floja ni una débil, yo estoy cansada de que mi gente de Nueva Canaria no se fíe de mí después de 17 años de militancia. Dice, ahora quizás también me acusará de filtrar esta carta y buscará desacreditarme públicamente, pero ya no me importa. Y así sigue habiendo muchos temas que, bueno, hay cosas como, por ejemplo, que habla de, dice, hemos perdido el poder en expresar sin represalia interna, hemos perdido la asamblea real y efectiva, cuando en el segundo encuentro nacional virtual eliminaron el chat de opinión, que quedó claro que estamos ante un partido de imagen y no de libre pensamiento. Como todo. ¿Qué pasaría si yo manifestara en público o en esta propia ejecutiva no estar de acuerdo con las escuelas infantiles o con el proyecto Chira-Soria? ¿Qué me desterrarían? Al desierto, porque aquí no hay debate interno. Dice, tampoco el permiso para llevar a tobillo, se refiere al perro, aquel que llevó al pleno el día de tomar posesión, al pleno de investidura fue por convicción por doña Carmen Hernández en la lucha por los sin voz. Es decir, que no fue por convicción, sino por restar protagonismo al señor Héctor Suárez, que tomaba posición como alcalde. Yo me quedo un poco sorprendido que estas cosas se hagan en la política, porque la verdad es que no sabemos. A mí no me sorprende. Pues no sabemos, hermano, de quién. Entonces ya la gente pues diría, ¿a quién le voto? Por eso la gente se pregunta, ¿a quién le voto? Aquí hay otro, dice, porque aquí no se habla de lo que se lleva al pleno, como ocurrió con la restitución del sueldo, que podíamos haber esperado un poco más, y además me vi por
por el partido levantando la mano sin haberme informado antes. No es un ataque, es un acto de sinceridad. O cambiamos o morimos con estas prácticas, porque un partido sin democracia y sin deshumanización está condenado a morir. Eso era muy fácil, no hubiera levantado la mano y hubiera Sí, pero es que ella no sabía lo que iba, no le hubieran dicho lo que iba a votar. Bueno. Pues esto me parece fatal, tanto por parte de ella, que no tenga conocimiento de lo que vas a votar, como que el partido lleve las cosas sin informarle. Bien sea por un lado o bien sea por otro, yo creo que esto no se debe hacer. Y si la política está actuando así, me parece pues muy, muy feo. Y yo, con lo que dice la carta, creo que tienen que hacer una reflexión de muchas cosas. Por otro lado, habla, dice, muchas veces te dije la falta de personal cualificado, y la respuesta, búsquete la vida con lo que tiene. Y ella dice, y lo hice. Yo no sé si son compañeras o sean enemigos, la verdad es que no lo sé. Si hablar aquí no significara una cruz negra por siempre, si solo importa la forma del fondo o ocultar, como ocurrió con Abraham y otros como Mari Carmen, José Carlos, Onofre, hasta la propia María José López o Lidia Mejía, Héctor Suárez, Gloria Cabrera, hasta el propio Juan Francisco Artiles, que desconocía yo cuántos se han ido de Nueva Canaria y han seguido con inquietudes y hoy ocupan un cargo público con una buena política interna de partido, igual que hoy estaríamos con mayoría absoluta en Telde como en Calda o Nagüime. Esto se lo dice a doña Carmen. Ellos se fueron con tristeza, desilusión. Yo manifesté en la rueda de prensa no irme de Nueva Canaria y no perjudicar al partido, sino colaborar con él. Y antes de salir de esa sala, no te bastó con mi palabra, que solo hablaría del bienestar animal a los medios y dejaría el tema de dimisión cerrado, sino que me aconsejaste callar y no responder a los medios. Salí en silencio por la puerta de atrás, porque si perjudicaba al partido podría gobernar otro y los otros me pararía la obra o me cerraría el centro de bienestar animal. Todo esto pues parece ser que sucedía. Dice, no me he ido antes de Nueva Canarias porque es un buen amigo maltratado en este partido por ti me animó a seguir. Onofre nunca me pidió que me fuera, ni insistió para contribuir pero no entiendo por qué los medios me preguntaron si temía sufrir represalia del partido por dimitir. Estoy triste con Nueva Canaria de Telde desde hace mucho tiempo y hoy no voy a presentar mi baja por respeto a algunos compañeros y compañeras. Es decir, que ya le preguntaba por si había represalia por el partido. Y yo no, la verdad es que no entiendo que estas cosas sucedan dentro de un partido, porque al final lo que se entiende es que el partido tiene que ser una piña para luchar por todo lo que se requiere, ¿no? De la misma manera que habla, dice, no vuelva a llamarme nunca más desleal, le decía. Hemos perdido poder expresarnos sin represalias internas. Hemos perdido asambleas reales y efectivas cuando el segundo encuentro nacional habitual. Bueno, ya esto creo que se lo comenté y por lo tanto hay muchos temas que podíamos seguir comentando porque en definitiva no tiene desperdicio. Hay un caso que también llama a la curiosidad, dice, a mí no se me ofrecieron mejoras en esa reunión para continuar, sino que me mirara mi problema psicológico con llevar animales al albergue. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que estaba mal de la cabeza? Pues no lo sé, porque al final, si le dice que se mide su problema psicológico, no estoy entendiendo. Yo tampoco. Al día de esa rueda de prensa se le niega las dos únicas personas activas en sanidad, competencia propia, se la aplaza para su vacación y se le obliga a congelarla y por tanto no queda nadie para atender en la ciudadanía en esa área esencial obligatoria de cumplimiento, es decir, en sanidad esas dos personas se quita y se queda vacía cuando estamos en medio de una pandemia. Yo estas cosas pues alucino porque al final debe yo decir, tener mejora lo que está perjudicando a la ciudadanía. Sí. Dice, yo me he sentido en ocasiones como si no fuera de Nueva Canaria, ya que a mi asociación le han pedido que no pida subvención pública al Cabildo. O siento que no se fíen de mí y llevo como militante del 2005.
también dice otro párrafo, se entendiera, dice, si entendiera mi de protección en sanidad y la del personal, al no poder realizar el 75% de las funciones que obliga la legislación por ser área esencial y medio de una pandemia sin expediente sancionador que vinieron a ponerse en marcha en mediados del 2001. Si hubiera estado más presente en Telde los 2 primeros años, quizá te hubiera dado cuenta de que Telde necesitaba todos los esfuerzos. Eso se lo dice a doña Carmen Hernández, ¿no? Se lo dice a doña Carmen porque ella está en el Parlamento y sí, estaba en el diputada Ayuntamiento de regional. Telde. Pues lo que le dice es que si tuviera más tiempo en Telde presente, pues a lo mejor se hubiera dado cuenta de la situación que se vive en el municipio. Ahí dice, muchas veces te dije la falta de personal cualificado, y búscate la vida, que le contestó. Y son temas que es lo que yo veo, que hay muchas frases en las cuales está diciendo lo que sucedía. Y yo lo que encuentro es que había en Nueva Canarias no era un grupo que está unido. Yo creo que después de esta carta, Nueva Canarias en Telde tiene que hacer una reflexión y ver que deben, y su obligación es que está en el gobierno, trabajar por Telde. Y si la administración carece de funcionarios, carece de medios, pues tienen que luchar para conseguir... Hombre, lo que no carece es de personal en el gabinete de prensa. Eso es lo que vemos, que es lo que hace ilusión, es decir, en el gabinete de prensa tiene 5 personas para su imagen, que por eso lo decía. Son cosas que... Bueno, aquí hay otra que le mandó a callar, que no sé si ya la leí, que decía que no respondiera a los medios y que saliera por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque lo que habla es de la imagen. Por eso tienen 5 periodistas, para tener imagen y no el tema de fondo. Yo creo que Nueva Canarias en Telde pues tienen que hacer una reflexión. Si estas cosas están pasando dentro del gobierno, pues creo que está dejando una pésima gestión, sí. y bueno, y los ciudadanos tienen que saber que esto pasa, nosotros la leemos y cada uno pues saque sus conclusiones, pero es cierto de que de esta manera creo que no se puede gestionar un municipio en ningún sitio, y vamos a ver lo que conlleva puestas estas cosas en este partido. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.